Introducción. La Constitución del 91 nació de un gran movimiento nacional, que logró mover a toda la sociedad, y que convocó a una asamblea constituyente. Lo aprobado en la Constitución inicial del 91 definitivamente mejoró la participación ciudadana, y dio un paso importante hacia una democracia representativa, mejor que la que había con la Constitución del 86. Sin embargo, como resultado de acuerdos de los integrantes de la Asamblea Constituyente, finalmente la promulgaron de tal manera que prácticamente el Congreso es el único que puede reformarla. Prueba de ello son las más de 50 reformas que le han hecho afectando seriamente los derechos adquiridos en la Constitución inicial, afectaron la salud, la pensión, la educación, etc., y al pueblo lo dejaron sin forma de controlar y hacer las reformas. Los requisitos para que el pueblo pueda reformar la Constitución son muy difíciles de cumplir. Solo el pueblo puede hacer uso del poder principal de la sociedad, el poder del constituyente primario. Por encima del poder del pueblo, no hay ningún poder. El proyecto por una democracia participativa real, realza la importancia del poder constituyente primario que es el pueblo, e invita que de una vez por todas levante su voz y exija el cumplimiento de su voluntad. Solo a través de la voluntad del pueblo podemos alcanzar el cambio en forma permanente. Es nuestro deber ciudadano garantizar que los cambios que está logrando el actual gobierno progresista no sean destruidos por nuevos gobiernos. El pueblo haciendo uso de su poder de constituyente primario puede 1. Asegurar los cambios que está haciendo el actual gobierno. 2. Hacer reformas a algunos artículos de la Constitución. 3. Complementar la Constitución. Vamos a precisar. Por favor, presten especial atención a las diferencias entre Asamblea Constituyente y Asamblea Constitucional. Asamblea Constituyente es un organismo de representantes colegiados elegidos por los ciudadanos, que tiene como función redactar una nueva Constitución. Comentario. Fue justamente el mecanismo que dio origen a la Constitución de 1991. Se nombró un grupo colegiado que terminó siendo conformado por políticos tradicionales y por integrantes del M-19, que finalmente terminaron haciendo acuerdos entre sus miembros, que afectaron seriamente las posibilidades que el pueblo le hiciese reformas a la Constitución que hoy nos rige. Hoy es casi imposible que el pueblo la reforme y es el Congreso quien lo hace según sean los intereses políticos y económicos de los promotores. A continuación explicaré qué es una asamblea constitucional, que es la base sobre la que se desarrolla el proyecto. Asamblea constitucional. Es un organismo de representantes colegiados elegidos por el pueblo para hacer reformas a la constitución política. Comentario. El constituyente primario, el pueblo, decide cómo hacerlo. Se puede hacer de dos formas. 1. Nombrar la asamblea constitucional para que delibere y decida qué reformas hacer. Cosa que terminaría en circunstancias similar a la asamblea constituyente, los integrantes negocian. ¿Qué? ¿Y cómo? Van a reformar la Constitución. No le conviene al pueblo, para alcanzar los reales cambios que nuestra nación necesita. 2. El pueblo a través de un referendo hace las reformas, y delega en una asamblea constitucional la incorporación al texto de la Constitución política, sin cambiar la esencia de lo reformado por el pueblo. La Asamblea Constitucional, también es conformada según las reglas establecidas por el pueblo. De todas formas, la elección de la Asamblea Constitucional, debe ser incluyente y democrática, esta es la forma que promueve el proyecto por una democracia participativa real. El referendo por su parte es la consulta que se le hace al pueblo en forma directa para que apruebe las reformas propuestas. Históricamente nos han metido en la cabeza que la democracia participativa es un imposible. Es cierto que la democracia participativa perfecta es muy difícil de alcanzarla. Pero no es menos cierto que a través de un gran movimiento del pueblo y a través de un referendo, la sociedad puede alcanzar una democracia participativa más auténtica respecto a las que hoy hay en el mundo contemporáneo. Es de interés común de las élites que manejan el poder de las naciones, lanzar el mensaje de la democracia participativa es un imposible. Y si bien a través de cabildeos del pueblo, es bastante difícil alcanzar el consenso respecto a las decisiones que más le convienen al pueblo, no significa que sea imposible.
Las élites que manejan el poder y defienden a toda costa la democracia representativa alcanzada siempre sobre la base de una asamblea constituyente. Es a través de las asambleas constituyentes como logran mantener el poder. Basta con revisar históricamente lo que ha ocurrido en todos los países. Las asambleas constituyentes están conformadas por representantes de partidos políticos y personas que viven de la política, y es a través del falso discurso y de las promesas incumplidas, como logran hacerse nombrar como integrantes de las asambleas constituyentes. Conformadas las asambleas constituyentes, estas funcionan como los congresos, negocian, acuerdan, deciden y aprueban. Le quitan la oportunidad al pueblo a decidir libremente qué reformas debe aprobar. Es bastante difícil encontrar definiciones de lo que significa asamblea constitucional, la gran mayoría de los tratadistas constitucionales eluden dar una definición adecuada. Afortunadamente hay excepciones, y en nuestro país, dos profesores doctores, Óscar Mejía Quintana, y Marisa Formizano Prada. En el año 1998 se dieron a la tarea de estudiar profundamente el tema y publican la obra titulada Hacia una Asamblea Constitucional como instrumento de democratización ciudadana, y herramienta de paz en Colombia. La obra la pueden leer en el siguiente link. El análisis de la obra permite entender en forma clara que si bien la democracia participativa perfecta es muy difícil de alcanzarla, sí es posible desarrollar y poner en práctica una democracia más auténtica. Y es a través del referendo que se pueden aprobar las reformas propuestas por el mismo pueblo a través de un comité cívico que esté conformada por personas del común pero comprometidas con las causas del pueblo, y libres de intereses políticos y de corrupción que se pueden hacer reales reformas que rompan con la corrupción y abusos de poder. El poder lo debe sustentar siempre el pueblo, y los gobernantes y demás funcionarios del Estado, simplemente deben cumplir la voluntad del pueblo. No olviden que es la corrupción la que más daño ha hecho y está haciendo a nuestra nación. Es muy importante que a partir de este momento nos quede perfectamente claro que el presente proyecto se basa sobre el concepto de A. Referendo para que el pueblo apruebe en forma directa las reformas, sin manipulación por parte de las fuerzas tradicionales que manejan el poder. Y B. Asamblea Constitucional, nombrada en forma democrática de acuerdo a las reglas previstas en el proyecto. Teniendo como función única, incorporar a la Constitución las reformas aprobadas por el pueblo. La Asamblea podrá deliberar y ajustar el texto de las reformas, pero sin cambiar la esencia de lo aprobado. La Asamblea Constitucional estará conformada por todas las fuerzas democráticas de nuestra nación. Se espera que los integrantes sean respetuosos de las decisiones del pueblo. Proyecto. Por una democracia participativa real. Presentación general. Se trata de un proceso 100% cívico presentado y desarrollado por el pueblo, sin apoyo de partidos ni movimientos políticos. Los ciudadanos que ejercen la política como oficio, que quieran vincularse al proyecto, lo podrán hacer en su calidad de ciudadanos. Se trata de una revolución democrática pacífica desarmada, que no requiere de apoyo directo de los partidos políticos ni del Congreso. Es una decisión del pueblo en su calidad de constituyente primario. Por encima del poder del pueblo, no hay ningún poder. Justificación. Tenemos dos opciones para alcanzar el cambio y una democracia participativa real. Primero, continuar por el camino largo y tortuoso de elegir mandatarios y congresistas para que nos gobiernen con la esperanza que hagan los cambios que necesitamos. Posiblemente tardará muchísimo tiempo obtener lo deseado. Continuaremos observando cómo son asesinados quienes piensan distinto y se resisten a ser observadores de la corrupción y violación de los derechos humanos en nuestro país. Comentario. Nuestra nación lleva más de 200 años protestando, denunciando y luchando por alcanzar cambios que no llegan. Lo más relevante que ha pasado durante todo este periodo, es la violencia, el robo continuado de la riqueza nacional, el asesinato de los líderes sociales y de quienes se atreven a alzar su voz. Segundo, iniciar un proceso que lleve en el corto plazo a nuestro país a una democracia participativa real, reconociéndonos como pueblo con el poder supremo para obtener el cambio.
La Revolución Democrática Pacífica Desarmada tiene como propósito central llevar a nuestra nación, en el corto plazo, a una paz duradera con justicia social. Que los dineros de los impuestos y de la riqueza nacional sean utilizados para redistribuir la riqueza a partir de un uso adecuado de los recursos, evitando que la corrupción, como hasta hoy, continúe apoderándose de los dineros de la salud, la pensión y los alimentos del pueblo. Las revoluciones no requieren permisos, y no se ajustan a ningún marco jurídico existente. Desconocen todas las autoridades y se imponen para iniciar una nueva nación. En este caso no es desconocer la Constitución del 91, pero sí reformarla y complementarla a partir de una decisión única y exclusiva del pueblo. Del pueblo y solo del pueblo depende que alcancemos el cambio. El proyecto por una democracia participativa real. Nació en el año 2020 como resultado de la interpretación del querer general del pueblo, y en el año 2021 inició su proceso de socialización, lamentablemente por la condición de anonimato y por no aceptar el aval de un movimiento, o partido político, no fue escuchado ni divulgado en forma adecuada. El proyecto se concibió como un movimiento cívico, y en ese sentido debe avanzar. No permitiremos contaminaciones con ideologías políticas, ni intereses económicos. Todo ciudadano de Colombia es bien recibido, si su intención es contribuir al cambio que se traducirá en paz y bienestar para nuestra nación. La invitación concreta es que nos organicemos y dirijamos nuestros esfuerzos a conformar el Comité Cívico para una Democracia Participativa Real que se encargará de organizar el proyecto. Se trata de un evento público y con claras características democráticas, y solo afectará a los intereses de los ciudadanos que hasta hoy se han apropiado de la riqueza nacional. La paz con justicia social beneficia a todos los ciudadanos de la nación, pues se traducirá en menos violencia y más seguridad. El proyecto propone reformas sustanciales a la Constitución del 91, de las cuales se presentarán algunas, para su comprensión en 2 preámbulos, que representarán parte del gran número de reformas a la Constitución. Todo el pueblo tendrá acceso al documento completo de las reformas propuestas. Proceso de ejecución del proyecto. Se formará un comité central integrado por 20 personas de reconocida trayectoria democrática, decididas a avanzar hacia el cambio. El nombre del comité será Comité Cívico para una Democracia Participativa Real. Se formarán varios comités a nivel regional y nacional que tendrán como propósito central organizar a los ciudadanos que de buena voluntad quieran participar en el proyecto. El comité central será quien lleve la vocería ante los medios de comunicación y ante el gobierno. Los integrantes de los comités no recibirán remuneración por el trabajo, serán colaboradores de buena voluntad como un servicio a la nación. Adicionalmente se invitará a un selecto número de asesores a formar un equipo de apoyo para todos los temas de carácter legal y constitucional. Seguramente en el desarrollo del proyecto encontraremos quienes quieran crear desorden y tratar de llevarlo a terrenos de violencia. Pero es claro que nuestras únicas armas serán: A. Nuestra voz llena de argumentos y esperanza para obtener un cambio real, y B. La bandera de la paz y la esperanza. El proceso tendrá una bandera que le dará identidad hasta su final. No reemplazará nuestra bandera nacional, ni nuestro escudo, que son símbolos patrios irreemplazables. Apoyados en las redes sociales, y en los medios de comunicación alternativos, podemos desarrollar la Revolución Democrática Pacífica Desarmada, desde nuestras casas, abrazados con nuestras familias, sin exponer nuestra integridad física. Solo enarbolando la bandera de la Revolución Democrática Pacífica Desarmada, e informándonos en detalle de todas y cada una de las propuestas de reforma, y votando a conciencia por cada una de ellas. A continuación presentaré la bandera propuesta para identificar la Revolución Democrática Pacífica Desarmada. Tendrá vigencia únicamente durante el proceso hasta alcanzar los objetivos principales de la lucha del pueblo por una democracia participativa real. No reemplaza nuestros símbolos patrios, que son irreemplazables. Cada color tiene un significado que fortalece el sentir del pueblo. A saber, el color azul representa libertad, verdad, progreso, lealtad. El color blanco representa paz y justicia social. Y el color verde representa naturaleza, esperanza, juventud. El escudo nacional en el centro del color blanco representa
el respeto que tiene el pueblo de Colombia por sus símbolos patrios. A través de la bandera de la Revolución Democrática Pacífica desarmada, el pueblo de Colombia envía un mensaje al mundo. Le dice que está luchando por la reivindicación de los valores principales de la sociedad y por el rescate de los derechos inherentes a la vida digna. Algunos temas centrales de las reformas propuestas son: controlar la corrupción, principal problema de nuestra sociedad; derogar las leyes contrarias a los intereses del pueblo; cambiar la forma politiquera en que se nombran las cortes, la justicia y los cargos de gran importancia en el Estado; reducir el Congreso; reducir drásticamente el costo del Congreso; renovar el Congreso, y demás corporaciones de elección popular, cada 4 años, todo ciudadano tiene derecho a ser nombrado hasta por 2 veces no consecutivas; obligar a los congresistas, y demás miembros de corporaciones de elección popular, a que asistan a todas las sesiones, y que siempre conformen el quórum; lograr que tanto los impuestos como la riqueza nacional cumplan su real función, que es de redistribuir la riqueza nacional, haciendo una sociedad más equitativa y con vida digna para todos. Iniciar un proceso de educación cívica que haga que nuestras próximas generaciones tomen una real conciencia de la importancia de hacer uso del derecho de ciudadanos, estudio de la Constitución, como programa obligatorio educativo. En síntesis, a través de la reforma a la Constitución política, alcanzar todos los objetivos que como ciudadanos nos merecemos. Si mi guitarra canta como canta, si suena como a duelo mi garganta, es porque soy latinoamericano y veo a Cristo a diario crucificado. Y he visto a Cristo a diario crucificado. Hay que ver un obrero volver a casa, sin pan para sus hijos y derrotado, después de haber buscado en vano un trabajo, o trabajando en vano de un mal salario, sin pan para sus hijos y derrotado. Hay que ver cómo miran esos niñitos, tristes, desguarnecidos, como asustados, con hambre y empujados a la ignorancia, por la fiera arrogancia de los que mandan, con hambre y empujados a la ignorancia. Me agarra pena arrancarle mi guitarra. A veces me agarra pena arrancarle mi guitarra, cosas que mi pobre alma me susurran los silencios. Pero qué culpa tengo de ver las cosas que pasan, pero qué culpa tengo de ver las cosas que pasan. Si mi guitarra canta como canta, si suena como a duelo mi garganta, es porque soy latinoamericano y veo a Cristo a diario crucificado.
crucificado y he visto a Cristo a diario crucificado. Es que mira, la letra de esa canción es una realidad tan impresionante de lo que uno vive a diario. Yo he decidido casi no salir a la calle y cuando salgo es como para darles un poco de alegría a todos esos niñitos que hay en la calle, desamparados. Y lo que dice la canción, la arrogancia de algunos mandatarios que no les importa, que ni los miran, son como, no parecen personas. Y uno ve estas familias, los papás, las mamás, con un montón de niñitos chiquitos colgados acá pidiendo limosna cuando eso se podría solucionar de verdad con resguardos, con salacunas para los niños chiquitos, con profesores que mientras los papás trabajan les den juegos, les den alegría, pero uno ve que estos niñitos van a crecer en la ignorancia, así que la gente tiene que estar muy consciente. Tenemos que tener más compasión, de verdad, un poco más de amor. Hoy en día una de las cosas que más me mortifican es cuando voy en un carro y veo jóvenes y niños en las condiciones que todos aquí conocemos. Y sé que he trabajado muy duro para que mi familia no pase esto. Y he podido retribuirle al mundo de muy buena manera, ayudar a mucha gente. Pero aún así, mientras que nuestro pensamiento no sea colectivo, va a ser imposible cambiar ese tipo de cosas. Y lo que más me duele es que la canción dice algo tan cierto y es arrojados a la ignorancia. Eso es lo que pasa. Por eso es que las naciones retroceden. Durante los 200 años que nos preceden, son muchas las voces que se han levantado para intentar una democracia más participativa y más igualitaria. Son muchas las vidas que se han perdido en estos intentos. El miedo y la falta de garantías han sido los cómplices perfectos para quienes desde entonces han gobernado nuestros destinos. El estallido social del 2021 fue una de las tantas manifestaciones del pueblo haciendo público su descontento, pero lamentablemente fueron muchas las vidas que se perdieron, alcanzando sí, un propósito común que fue bloquear la imposición de una reforma tributaria contraria a los intereses del pueblo. Reconozco que fue un gran logro, pero con un costo demasiado alto, muchas vidas perdidas y muchas vidas mutiladas. Este proceso que dará inicio a la declaratoria del pueblo se declara en Revolución Democrática Pacífica Desarmada, tiene como base principal desarrollarla dentro de un ambiente de paz y sin exposición a la violencia. Utilizaremos nuestra inteligencia, las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. Unidos seremos invencibles. A continuación una reflexión de uno de nuestros escritores colombianos. Aparte del video del escritor colombiano Mario Mendoza, quien hace reflexiones muy importantes relacionadas con el estallido social de 2021, pero que ahora tiene tanta vigencia como en ese momento. Y eso fue lo que nos hicieron con la reforma tributaria. Entonces, era evidente que 2 o 3 generaciones iban a salir sacrificadas por la pandemia, que son los más jóvenes, y ellos respondieron de manera contundente. Entonces, yo creo que es una rabia legítima, yo creo que es un estallido de indignados, de gente que no podía más. Me parece que ellos han hecho una defensa de todos nosotros, nos guste o no nos guste. Ellos han enarbolado esa bandera en nombre de todos, pero creo también, Dani, que hay un momento en el que uno debe capitalizar la fuerza y uno debe darse cuenta que hay algo más poderoso que la fuerza, que es la inteligencia. Entonces, la inteligencia es más letal, la inteligencia es más efectiva, la inteligencia es más peligrosa que la fuerza. Y en ese sentido, si ellos logran controlar las emociones, ser dueños de la rabia y de esta indignación que están sintiendo y que estamos sintiendo todos, por supuesto, pero creo que ellos, los que están poniendo el pecho en este momento, los que están en las barricadas, los que están afuera, creo que si logran capitalizar esa rabia y logran entrar en mesas de trabajo, organizarse políticamente, fíjate bien que lo que nos falta para las elecciones de Congreso es muy poco, son meses, son ocho meses. Y podemos entrar a dar
un golpe tremendo, una sorpresa mayúscula en el país, que sería una reforma del Congreso, es lo que estamos necesitando. Y ahí a los 2 o a los 3 meses hay una elección de presidente de la República. Entonces, realmente tenemos el tiempo justo para organizarnos y yo creo que la verdadera batalla no está en las calles. Es un primer momento, ha sido simbólico, importante, significativo, inolvidable, porque aparecimos en todos los medios de comunicación del mundo como un Sí, pueblo que defiende su dignidad. Pero creo que en este momento tenemos que entender, tenemos que ser muy inteligentes y organizarnos muy bien para entrar en la democracia participativa. Frases importantes del escritor Mario Mendoza, para tener como referentes en este proceso. 1. La inteligencia es más poderosa que la fuerza, la inteligencia es más letal, la inteligencia es más efectiva, más peligrosa que la fuerza. 2. Debemos organizarnos en mesas de trabajo para ser contundentes en este proceso. 3. Es necesario renovar el Congreso. 4. La verdadera batalla no está en las calles. 5. Tenemos que ser muy inteligentes y organizarnos muy bien para entrar en la democracia participativa. El momento de levantarnos en forma decidida pero pacífica, es hoy. No debemos dejar pasar este momento coyuntural. Dejarlo pasar será el mayor error por omisión, y la historia nos lo cobrará minuto a minuto. Además de diagnosticar y de denunciar, es el momento de actuar en forma contundente. Dios y el pueblo salven la patria. nosotros en Colombia estamos un poco acostumbrados, lamentablemente, a que los ríos de sangre sean en vez de la democracia y la justicia. Nosotros, en el caso mío, Gabriel, porque usted es más joven que yo, nosotros asumimos el reto de cambiar el mundo con las armas. Cuando aquí entraron disparando y acabaron al primer presidente de izquierdas elegido popularmente en América del Sur en su historia, yo decidí la toma de las armas. No había más. No respetaban el voto popular. No conocía esto. Es más, no quise venir a Chile ni a saber de la Casa Negra, ni de los lugares del mar del que tanto hablaba el poeta. Y ahí se fue una adolescencia y una juventud. No la mía, la de millones de latinoamericanos. Mi generación joven. Colombia quedó devorada por la violencia. ¿Nos equivocamos o no? Pero creímos, esos jóvenes, que si ese era el camino, lo tomábamos. 30 años después de dictaduras, de desaparecidos, de torturas, de millones en el exilio, de nuestra propia lucha en nuestro país, Colombia, y quizás de manera precursora en Colombia, en 1989, decidimos que ese no era el camino. No nos obligaron, no llegó ningún norteamericano a asustarnos. Nos convencimos nosotros mismos que no era el camino. Unilateralmente le dijimos a toda la generación de combatientes jóvenes y soñadores, hombres y mujeres de toda la América Latina, que el camino de una revolución armada no era necesario. Y repetimos las palabras de Allende. Ingenuos, nos dijeron, románticos, va a pasarles lo mismo que a Allende. Y terminamos ganando las elecciones de 1991 y haciendo la Asamblea Nacional Constituyente de Colombia. Como fuerza mayoritaria hicimos la Constitución. Y después llegaron sobre nosotros más muertos, más violencia, más torrentes de sangre. 200.000 muertos en la violencia paramilitar de la década de los 90. La Constitución se volvió letra muerta, no se aplicó.
La democracia para nosotros no era. Pero América Latina oyó. Y apareció una primavera. Y de pronto los progresismos dejaron de vestirse de verde oliva y de andar las montañas y de cargar mochilas. Y no hubo más fusiles, se derritieron y se volvieron monumentos y arte. Y uno tras otro los países fueron triunfando en aventuras políticas diferentes, en búsquedas, que la búsqueda es el sinónimo de la libertad. Se ganó, se perdió, se hizo bien, se hizo mal. Se empezó a escribir la historia. 30 años de dictaduras y guerras, de armas en manos de la izquierda y uniformes en manos de la derecha se acabaron. Y dejamos que la gente decidiera, que votaran como quisieran. Comentario sobre este video: el camino no son las armas, palabras de Petro en Chile. Perfectamente podemos concluir que en los tiempos de los años 70 y anteriores, solo imperaban los medios de comunicación controlados por el establecimiento, y todo el que pensara diferente, era tildado de comunista, y como tal perseguido hasta la muerte. No se veía otro camino distinto al de las armas, como opción de supervivencia, si uno como ciudadano inconforme decidía intentar el cambio. Hoy son otros tiempos, tenemos la globalización de las comunicaciones a nuestro alcance, podemos con la visibilización en las redes sociales, y en los medios de comunicación alternativos, dar a conocer nuestras ideas e impulsar el cambio hacia una democracia real. El proyecto por una democracia participativa real, es 100% pacifista y tiene como propósito central, desarrollar la revolución democrática pacífica desarmada, apoyándonos en la organización del pueblo, a través de las comunicaciones, para que en forma democrática decida, si realmente quiere el cambio, y de una vez por todas tome el poder de constituyente primario, y haga valer sus derechos. Para poder salir hacia adelante tenemos que juntarnos. La juntanza, dicen los indígenas, la minga, en todo el terreno de la vida no hay ninguna opción para que un hombre solo, íngrimamente solo, o una mujer sola, íngrimamente sola, pueda prosperar, ¿no es cierto? El camino de la absoluta soledad en el ser humano no es más sino el camino de la muerte, y nosotros somos el camino de la vida, el país de la vida, la potencia mundial de la existencia. Y en esa medida, este evento tiene que ser el inicio de un proceso intenso, porque nos quedan segundos en el gobierno. Cada segundo es supremamente valioso. Aquí no se puede pensar en pequeñeces, se tiene que pensar en grande y en audacia. Billones de pesos, no miles de millones, sino billones de pesos tienen que fluir de los circuitos económicos, sean públicos, sean privados, hacia la asociación solidaria, hacia reimpulsar la economía. ¿Quién dijo que el pueblo de Colombia es perezoso? La gran fama del pueblo colombiano es su capacidad de trabajo, su inventiva, que se nos ha ido por los vericuetos de las cosas malas, que se nos ha ido hasta el punto en que nos matamos permanentemente entre nosotros, como una sociedad autodestructiva, que se nos ha perdido porque el individualismo ha cundido en nuestras venas y aislados creemos que somos Superman, y resulta que no somos Superman, sino apenas un simple ser en un rebaño que generalmente llevan, como decía en mis discursos, al matadero. No, juntos somos poderosos. La juntanza es el poder del pueblo. Ojo, la juntanza es el poder del pueblo, y los recursos públicos que este gobierno nacional maneja tienen que ir hacia esa juntanza. Tienen que ir todo funcionario público, cada segundo de lo que nos queda, intensamente a fortalecer la solidaridad del pueblo colombiano, la organización del pueblo colombiano, para que esto sea irreversible.
irreversible. Ya andan soñando por ahí algunos que no, que se le pasa la moda a la gente, que ya no quieren el cambio, que quieren al pasado, que les gusta al pueblo colombiano que fusilen a los jóvenes en las calles, que le gusta al pueblo colombiano que le echen látigo a los jovencitos en los CAIs de los barrios, que le gusta al pueblo colombiano que nos matemos entre nosotros mismos, que bombardeemos nosotros mismos nuestras veredas, que fumiguemos los campos, que es que nos gusta que los políticos se nos roben la plata, que es que nos gusta que los grandes desfalcos del Estado se produzcan, que es que nos gusta que 6.402 jóvenes hijos de la patria sean fusilados. Los señores, nosotros no tenemos que volver a ese pasado de mafiosos en el poder. Nosotros lo que tenemos es que construir una democracia profunda, y una democracia es el poder del pueblo. Que este gobierno comete errores y no se mueve rápido, pues claro, porque es que el pueblo tiene que moverse más rápido que el gobierno, para que el gobierno pueda colgarse y salir con aire hacia los objetivos que se ha propuesto. El pueblo tiene que correr en este momento de la historia. Nosotros no vamos a chuzar a nadie, no vamos a meter a nadie de la oposición a la cárcel, no los vamos a perseguir. Pero lo que sí exigimos es que haya un pueblo que sea capaz de transformar la historia de Colombia, y es el momento. Es irreversible, no que va a venir un gobierno de ultraderecha a borrar todo lo que ha hecho Petro en el gobierno. ¡Mamola! ¡Mamola! El pueblo no se rinde, carajo. Aquí no llegamos por una moda. Aquí llegamos para iniciar una era donde todo y toda colombiana pueda caber en su propio país, el país de la belleza, una era de paz y una era de conocimiento y una era de poder popular, de un pueblo que indudablemente con poder puede llegar a todas las fronteras del saber humano, a toda la capacidad que el ser humano pueda desarrollar en el país de la belleza. Comentario general relativo a los dos videos del presidente Petro. Como pueden observar, hay una coincidencia casi total, en algunos conceptos tratados en el video del proyecto, con las palabras del señor presidente. Esto a pesar que el proyecto se escribió en el año 2021. Y no es una simple coincidencia, es la validación de la realidad que estamos viviendo, ya hace más de 200 años. El pueblo tiene que moverse más rápido que el gobierno. Dice el presidente Petro. Llegamos para iniciar una era. Enfatiza nuevamente el presidente Petro, llamando al pueblo a actuar ya, a no dejar pasar esta oportunidad del único gobierno progresista de nuestra nación. Ya con suficiente ilustración sobre los antecedentes y reflexiones que nos deben llevar a concluir que el camino del cambio es a través de un proceso cívico liderado por el pueblo, en forma pacífica, pero decidida, y tomando de una vez por todas el poder constituyente. 200 años de historia nos han demostrado que la democracia representativa como único instrumento de organización social ha sido manipulado por fuerzas antidemocráticas y corruptas, llevando a la nación a convertirse en uno de los países más desiguales y violentos. Ahora pasamos a actuar, a hacer realidad la revolución democrática pacífica desarmada como el único camino que tiene el pueblo, para asegurar el cambio que el gobierno actual está logrando, y para hacer las reformas que nuestra nación requiere. A continuación la declaratoria del pueblo de Colombia se declara en Revolución Democrática Pacífica Desarmada, que da inicio a este proceso histórico. El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, en su calidad de constituyente primario, representado por sí mismo, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la nación, y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz,
dentro de un marco jurídico democrático y participativo real que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente declaración. 1. El pueblo se reconoce como constituyente primario único. Por encima del poder del pueblo no hay ningún poder. 2. El pueblo se declara en revolución democrática pacífica desarmada. 3. El pueblo convoca a un referendo para reformar la constitución política de Colombia por vía directa. Es el voto del pueblo el que aprueba cada reforma. 4. El pueblo en su calidad de constituyente primario único, ordena que se forme el Comité Cívico para una democracia participativa real y que éste emita el formulario Consulta Popular de Origen Constituyente Primario, que se utilizará para recoger un mínimo de 2 millones de firmas válidas, en un plazo máximo de 180 días contados a partir de la presente declaratoria. 5. El pueblo desconoce la normativa vigente para conformar el comité promotor de este referendo, y para emitir el formulario correspondiente. El pueblo con 2 millones de firmas que se recogen en el formulario, Consulta Popular de Origen Constituyente Primario, refrenda en calidad de válidos democráticamente. El formulario Consulta Popular de Origen Constituyente Primario, el nombramiento del comité promotor que para este referendo tiene el nombre de Comité Cívico para una Democracia Participativa Real, y la declaratoria del pueblo, se declara en revolución democrática pacífica desarmada, que hace el Comité Cívico para una Democracia Participativa Real. 6. El pueblo desconoce a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Congreso, al Consejo Nacional Electoral, a la Corte Constitucional y demás cortes como autoridades para legitimar el presente referendo del pueblo, para reformar la Constitución. 7. El pueblo declara que en el formulario, Consulta Popular de Origen Constituyente Primario, además de la información que sobre las reformas a la Constitución Política de Colombia, que contendrá el referendo, se incluirá un texto que dice: el pueblo convoca a la creación de una Asamblea Constitucional, que tendrá como única función incorporar las reformas aprobadas en el referendo a la Constitución Política de Colombia. Los textos podrán ser complementados pero sin perder el espíritu de lo aprobado. 8. El pueblo de Colombia en su calidad de constituyente primario, ordena a la Registraduría Nacional del Estado Civil, y a sus autoridades que reciba, revise, y valide las firmas del formulario Consulta Popular de Origen Constituyente Primario, y oficialice el resultado. Para tal efecto se le otorga un plazo máximo de 60 días contados a partir del momento en que se le haga entrega de los formularios firmados. 9. El pueblo de Colombia en su calidad de constituyente primario, ordena al señor presidente de la República, señor Gustavo Francisco Petro Urrego, que una vez se recojan las firmas, se validen y alcance el umbral de 2 millones de firmas, en un plazo no superior a 30 días contados a partir de la fecha en que se reconozcan las firmas como válidas, decrete con fuerza de ley, para que en un plazo no superior a 120 días contados a partir del decreto, se realice el referendo, para reformar por voto popular la Constitución Política de Colombia. 10. El pueblo de Colombia le solicita al Colegio Colombiano de Juristas, puede ser otro, que lidere la creación del Colegio Nacional de Derecho de Colombia, en un plazo máximo de 60 días contados a partir de la declaratoria de la Revolución Democrática Pacífica Desarmada. Todo profesional de derecho tiene la obligación de integrarlo. El Colegio Nacional de Derecho de Colombia será una entidad independiente, sin filiaciones políticas ni vinculaciones con el Estado. Dentro de sus funciones principales, y como servicio social sin remuneración alguna, tiene el deber de hacer el nombramiento, entre otros, de miembros del Consejo Nacional Electoral, de la Asamblea Constitucional, del Registrador Nacional del Estado Civil, del Fiscal General de la Nación, del Procurador y Viceprocurador General de la Nación, del Defensor del Pueblo, del Ministro de la Defensa, y el nombramiento de los magistrados, de los jueces y de los notarios de la República. Los integrantes del comité o junta del colegio que elijan y hagan los nombramientos, quedan inhabilitados por 5 años para contratar y desempeñar cargos públicos diferentes a los de docencia. Las reglas generales para los nombramientos se definirán en las reformas a la Constitución Política de Colombia. 11.
El pueblo de Colombia le solicita a la Universidad Nacional de Colombia, puede ser otra, que lidere la creación del Colegio Nacional de Ciencias Económicas de Colombia, en un plazo máximo de 60 días contados a partir de la declaratoria de la Revolución Democrática Pacífica Desarmada. Todo profesional de las ciencias económicas tiene la obligación de integrarlo. El Colegio Nacional de Ciencias Económicas de Colombia será una entidad independiente, sin filiaciones políticas ni vinculaciones con el Estado. Dentro de sus funciones principales, y como servicio social sin remuneración alguna, tiene el deber de hacer el nombramiento, entre otros, del Contralor y Vicecontralor General de la Nación, del Contador General de la Nación, del Ministro de Crédito y Hacienda Pública. Los integrantes del comité o junta del colegio que haga los nombramientos quedan inhabilitados por 5 años para contratar y desempeñar cargos públicos diferentes a los de docencia. 12. La Asamblea Constitucional se integra por un máximo de 25 personas sin interés diferente al de prestar un servicio social a la República de Colombia, y sin remuneración alguna. Se nombra de la siguiente forma: un representante de cada uno de los partidos políticos con personería jurídica, y un representante de cada movimiento político, con o sin personería jurídica, que haya alcanzado por lo menos 2 millones de votos en las pasadas elecciones presidenciales. Los representantes serán nombrados por el Colegio Nacional de Derecho de Colombia, de ternas que postularán cada partido o movimiento político. 4 representantes nombrados por el Comité Cívico para una Democracia Participativa Real, que organiza y gestiona el referendo. 2 profesionales del derecho reconocidos por su honorabilidad, conocimiento y experiencia nombrados por el Colegio Nacional de Derecho de Colombia. Y 2 profesionales de las ciencias económicas, reconocidos por su honorabilidad, conocimiento y experiencia nombrados por el Colegio Nacional de Ciencias Económicas de Colombia. 13. El pueblo de Colombia ordena que se nombre un Consejo Nacional Electoral ad hoc. El Consejo Nacional Electoral ad hoc será conformado por un representante de cada uno de los partidos políticos con personería jurídica y un representante de cada movimiento político, con o sin personería jurídica, que haya alcanzado por lo menos 2 millones de votos en las pasadas elecciones presidenciales. Los representantes serán nombrados por el Colegio Nacional de Derecho de Colombia de ternas que postularán cada partido o movimiento político. El Colegio Nacional de Derecho nombrará un registrador nacional del Estado Civil ad hoc, de terna que presentará el Consejo Nacional Electoral ad hoc. Los postulados al Consejo Nacional Electoral ad hoc y al Registrador Nacional del Estado Civil ad hoc deberán reunir las mismas calidades que exige la Constitución Política de 1991 para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y no haber ejercido funciones en cargos directivos en partidos o movimientos políticos dentro de los 2 años inmediatamente anteriores a su elección. La organización electoral conformada por el Consejo Nacional Electoral ad hoc, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Registrador Nacional del Estado Civil ad hoc, y por los demás organismos que establece la ley. Tendrán a su cargo las elecciones del referendo para reformar la Constitución Política de Colombia, su dirección y vigilancia, así como lo relativo a la identidad de las personas. 14. El pueblo de Colombia ordena que se reconozca como umbral para la aprobación del referendo para reformar la Constitución Política de Colombia, por vía directa, la cantidad de 10.369.210 votos, igual número de votos que obtuvo el presidente de la República, señor Iván Duque Márquez. 15. El pueblo de Colombia ordena que la organización electoral ad hoc para el referendo para reformar la Constitución Política de Colombia habilite no menos de 200.000 mesas de votación y no menos de 23.000 puntos de votación adecuadamente distribuidos en todo el territorio nacional, y que se decrete como jornada electoral desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde del día elegido para efectuar el referendo. El decreto debe considerar eventos de fuerza mayor que impidan o dificulten ejercer el derecho al voto, desastres naturales, exceso de lluvias, etc. Para tales casos se ampliará la jornada electoral hasta por 3 horas adicionales, o en su defecto se aplazarán para el día siguiente. El aplazamiento puede hacerse de acuerdo a los territorios nacionales que presenten los eventos. 16.
El pueblo de Colombia adopta como símbolo de la Revolución Democrática Pacífica Desarmada, la bandera de colores azul, blanco y verde, con el escudo de Colombia centrado sobre el color blanco. 17. El pueblo declara que la Revolución Democrática Pacífica Desarmada es una decisión cívica del pueblo, y que por lo tanto desde ya rechaza todo apoyo de grupos que lo hagan a título de movimientos políticos, grupos armados disidentes, o no disidentes, personalidades que por su relevancia en el país lo hagan a nombre de una filosofía o ideología política. La Revolución Democrática Pacífica Desarmada es simplemente la decisión del pueblo de reconocerse como constituyente primario o único, y de paso dar solución a un sinnúmero de situaciones que harán de la democracia una realidad en Colombia. Como preámbulo a las reformas que se incluirán en el referendo para reformar la Constitución Política de Colombia, por vía directa, entre las más de 140 reformas, se dan a conocer algunas, a saber: ver anexo. Preámbulo 1 de propuestas de reformas a la Constitución Política de Colombia. Como constancia del inicio del proceso para reformar la Constitución, a través del referendo para reformar la Constitución Política de Colombia por vía directa, el Comité Cívico para una Democracia Participativa Real firmará la declaratoria de la Revolución Democrática Pacífica Desarmada, el día de promulgación oficial en la República de Colombia. Preámbulo de propuestas de reformas a las más de 140 propuestas de reformas de la Constitución Política de Colombia. Nota general. Con el propósito de romper la forma en que se nombran los diferentes cargos de alta relevancia en la dirección de la nación, magistrados, fiscal general, procurador, notarías, y altos funcionarios de las corporaciones, se ordena la creación del Colegio Nacional de Derecho de Colombia, y del Colegio Nacional de las Ciencias Económicas de Colombia, para romper con los vicios de politiquería y corrupción que se gestan a través de esos nombramientos. La nación necesita auténticas instituciones independientes. Evitar que el poder se continúe concentrando en un solo grupo. La corrupción y la impunidad deben ser controladas. Artículo 230b. Se crea o se reconoce la creación del Colegio Nacional de Derecho de Colombia. Artículo 266a. Se crea o se reconoce la creación del Colegio Nacional de Ciencias Económicas de Colombia. Debemos fortalecer la democracia. El voto obligatorio para ciudadanos mayores de 18 años hace casi imposible que los politiqueros logren ganar nombramientos con la compra de votos. A continuación se enuncian algunos artículos de la Constitución del 91, que se proponen sean reformados, o complementados, para hacer de nuestra nación un país más democrático, más equitativo, y con menos corrupción. El texto completo de las reformas están contenidos en un documento que será publicado para que todo el pueblo lo conozca en detalle. El documento contiene el artículo como está en la actual Constitución, y la propuesta de cómo queda una vez se apruebe la reforma. En este preámbulo, solo se hace referencia a la forma en que quedará una vez se apruebe cada artículo reformado o complementado. Por favor, prestar especial atención. Artículo nuevo. 42A. Se crea y determina el ingreso mínimo vital permanente. Sus valores son: el valor equivalente al 50% de un salario mínimo mensual legal vigente, para unidades familiares de una sola persona. El valor equivalente al 100% de un salario mínimo mensual legal vigente, para unidades familiares de 2 o más personas. El nuevo Congreso de la República, en un término no superior a 180 días contados a partir de la presente reforma constitucional, emitirá la ley que lo reglamente. Algunas fuentes de financiación serán: el impuesto a las transacciones financieras del 4 por mil. Con destinación específica al Fondo Nacional de Solidaridad, las entidades del sistema financiero y del sector minero pagarán una sobretasa de 7 puntos porcentuales adicionales a la tarifa general del impuesto a la renta y complementarios. Con destinación específica al Fondo Nacional de Solidaridad, las bebidas azucaradas pagarán una sobretasa de 7 puntos porcentuales adicionales a la tarifa general del impuesto a la renta y complementarios. Las iglesias, o congregaciones religiosas, y las demás fundaciones y entidades clasificadas como entidades sin ánimo de lucro, tributarán a la misma tasa que las demás empresas, personas jurídicas, del régimen ordinario.
El 50% de estos impuestos van con destinación específica al Fondo Nacional de Solidaridad. Artículo 48. Se derogan la Ley 100 de 1993 y la Ley 50 de 1990 y sus reformas. La seguridad social es un derecho y servicio público de carácter obligatorio que se prestará única y exclusivamente por el Estado apoyado en entidades públicas. Artículo 50. Todo ciudadano tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciban aportes del Estado. La ley reglamentará la materia. Artículo 58. Quien haciendo uso de la revolución democrática pacífica desarmada, elabore, divulgue o reproduzca por cualquier medio o sistema de comunicación, información falsa o inexacta que menoscabe la confianza en el sistema financiero de Colombia, será juzgado por delito de pánico financiero y será sancionado con pena privativa de la libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años, y con multa equivalente a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Artículo 65. Solo se permite la importación de alimentos que no sean producidos en el país, y de la parte de aquellos que siendo producidos en el país no alcancen para cubrir la demanda. Artículo 67. Se deroga la Ley 30 de 1992, y sus reformas. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, hasta el nivel universitario de pregrado. El Estado iniciará un programa de desarrollo de la educación, hasta cubrir la demanda de los ciudadanos, en un término de 5 años. El Estado competirá con el sector privado, en la oferta de estudios de posgrado. Artículo 69. El Estado facilitará mecanismos financieros, que hagan posible el acceso de todas las personas a la educación superior de posgrado. El Estado a través de la banca pública financiará con tasas y plazos especiales los estudios de posgrado. Artículo 79. Las comunidades de cada región serán quienes autoricen mediante referendo los proyectos de minería y demás actividades que puedan afectar el ecosistema. En todo el territorio nacional se prohíbe el uso de glifosato y sustancias similares. Se da prioridad a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. En todo el territorio nacional se prohíbe el uso del fracking y tecnologías similares. Artículo nuevo, 90A. Créase la Comisión Especial para Denuncias ante la Corte Penal Internacional, para solicitar aplicación de justicia de crímenes que puede conocer, genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crimen de agresión, cometidos dentro del territorio nacional. Además tendrá dentro de sus funciones, gestionar de acuerdo a la Constitución y a las normas internacionales, la obtención de apoyo de fuerzas internacionales que salvaguarden el proceso de pacificación de nuestra nación. La Comisión Especial para Denuncias ante la Corte Penal Internacional estará integrada por 4 miembros elegidos por periodos de 4 años, y será nombrada por el Colegio Nacional de Derecho de Colombia, que a su vez reglamentará el perfil, la forma de nombrarlos, sus funciones y su forma general de reunirse, sesionar y actuar. No habrá reelección de los miembros. La remuneración de los miembros de la comisión se hará en función y proporción de las sesiones y acciones que realice, y se ajusta a las limitaciones generales definidas para la remuneración de los miembros del Congreso. La Comisión Especial para Denuncias ante la Corte Penal Internacional durante los 2 años siguientes contados a partir de esta reforma a la Constitución, estará en sesiones regulares evaluando la situación de paz de la nación. Finalizado el periodo de 2 años, se reunirá y sesionará según se reglamente. Artículo 114. Corresponde al Congreso de la República integrar a la Constitución textos de reformas aprobadas por el pueblo en referendo, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración. Artículo 150, 19, La remuneración máxima mensual para los congresistas y todo funcionario del Estado es la suma equivalente a 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Todo funcionario público, y los miembros del Congreso deben reintegrar el valor correspondiente a los gastos de representación, que no se gastaron en relación con el desempeño de sus funciones, durante la pandemia a causa del coronavirus, COVID-19. La devolución debe hacerse en un plazo no superior a 90 días contados a partir de la presente reforma. Se deroga el Decreto 1779 de 2020. Por el cual se reajusta la asignación mensual para los miembros del Congreso de la República. Artículo 155.
El pueblo se reconoce como constituyente primario único. Por encima del poder del pueblo no hay ningún poder. El pueblo es el único que por voto popular directo puede reformar la constitución política. El pueblo mediante un referendo podrá reformar la constitución política de Colombia, con participación de un número de ciudadanos que exceda el número de votos obtenido por el expresidente de la República, señor Iván Duque Márquez, o el 25% del censo electoral, el que sea menor. Artículo 179. No podrán ser congresistas quienes hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la elección. Y quienes a la fecha de entrar en vigencia esta reforma hayan pertenecido a 2 o más periodos al Congreso. Todo ciudadano podrá pertenecer al Congreso por máximo 2 periodos no consecutivos. Artículo transitorio 71. El nuevo Congreso de la República, en un plazo no superior a 180 días, contados a partir de la vigencia de la presente reforma, emitirá las leyes correspondientes a los acuerdos de paz, relacionados con los temas agrarios y definirá los lineamientos para determinar el valor de la tierra para los casos que sea necesario adquirirlas por parte del Estado. El nuevo Congreso de la República en el mes de enero del año 2025, iniciará los debates sobre la reforma agraria integral y en septiembre del año 2025 emitirá las leyes correspondientes. Para tal efecto tomará lo acordado y ejecutado en los acuerdos de paz con la FARC-EP como parte de la reforma agraria integral. Artículo 112. Cualquier ciudadano puede adelantar debates de control político, denuncias y ponencias de ley. Para tal efecto lo puede hacer en nombre y representación de un partido o movimiento político representado en el Congreso. Artículo 192. El presidente de la República tomará posesión de su destino ante el Congreso, y prestará juramento en estos términos. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia, y reconozco al pueblo como máxima autoridad de la nación, por encima del poder del pueblo no hay ningún poder. Artículo 217. Todo miembro de las fuerzas del Estado tiene el mismo derecho y oportunidad de ascender hasta los rangos más altos. Las fuerzas militares tienen como función principal defender el territorio nacional y controlar los territorios ocupados por organizaciones criminales. Las fuerzas militares adoptan y aplican la doctrina Damasco. En un término no superior a 90 días contados a partir de esta reforma a la Constitución, el presidente de la República emitirá decreto, con fuerza de ley para que se inicie en forma inmediata el reconocimiento y aplicación de la doctrina Damasco. Artículo 334. El Estado adopta como modelo económico, la producción en todas sus manifestaciones, agrícola, industrial, artesanal, etc. Las prácticas extractivistas solo serán aplicadas en casos especiales, en que se garantice el menor daño posible al ecosistema, y que estén debidamente autorizadas por el Congreso en primera instancia, y por la comunidad de la región afectada en instancia final. El Estado garantiza el mínimo vital de agua de 6 metros cúbicos para todos los ciudadanos de la nación. A los estratos 2 e inferiores, solo se les cobrará el consumo que exceda del mínimo vital de agua y a una tarifa que corresponda al 50% de la tarifa aplicada al estrato 3. En todo caso, ningún cobro por concepto de consumo de agua hasta 24 metros cúbicos de una familia podrá exceder del 10% del salario mínimo mensual legal vigente. La ley en un plazo máximo de 180 días reglamentará la aplicación y las excepciones. Artículo 258. El voto es un derecho irrenunciable del ciudadano. El voto es obligatorio para ciudadanos mayores de 18 años. El nuevo Congreso de la República, dentro de los 360 días contados a partir de la vigencia de esta reforma, iniciará debates para estudiar la viabilidad de permitir que los ciudadanos mayores de 16 años puedan votar. Artículo 335. El Banco Agrario de Colombia en préstamos dará prioridad a los pequeños productores del sector agrario y a las pequeñas y medianas empresas. En todo caso, la banca del Estado compite con el sector bancario privado. Ninguna tarifa por servicios financieros de la banca del Estado podrá exceder del 0,5% del salario mínimo mensual legal vigente. Artículo 350.
En la distribución territorial del gasto público social, se tendrá en cuenta el número de personas con necesidades básicas insatisfechas, la población, y la eficiencia fiscal y administrativa, según reglamentación que hará la ley. En todo caso le dará prioridad al suministro de agua potable a todos los sectores que actualmente no la tienen, y a la construcción y mantenimiento de las vías rurales. Artículo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. El Estado le dará prioridad al mantenimiento y construcción del acueducto, y al manejo de las aguas residuales de los sectores más pobres de la nación, y garantizará el mínimo vital de agua. En un plazo no superior a 180 días el gobierno hará un censo nacional de las necesidades de agua potable en la nación, e iniciará las obras correspondientes empezando por el departamento de La Guajira, por el Distrito Especial de Buenaventura, y continuando con las zonas en conflicto en donde no hay presencia del Estado. En su orden los gobernadores y alcaldes desarrollarán en forma inmediata los programas de agua potable para los sectores que no la tengan en sus respectivas jurisdicciones. Artículo 369. En todo caso las veedurías ciudadanas serán los representantes directos del pueblo para proteger y fiscalizar el manejo transparente de las empresas estatales que prestan servicios públicos domiciliarios. Sus denuncias deben ser atendidas en forma inmediata por parte de los órganos de control. Los funcionarios que sean responsables de aplicar la ley, que no lo hagan, serán sancionados por la autoridad que en su orden jerárquico le corresponda. La reincidencia es causal de destitución del cargo. Artículo 374. La Constitución política podrá ser reformada por el pueblo mediante referendo. La Asamblea Constitucional o el Congreso de la República, según se decida en el referendo, incorporarán a la Constitución política el texto de lo aprobado por el pueblo. Son funciones de la Asamblea Constitucional. Primero, revisar, complementar y ajustar textos de lo aprobado por el pueblo en el referendo, sin desvirtuar la esencia de lo aprobado. Segundo, conciliar las fechas de inicio de la aplicación práctica de las reformas aprobadas, a fechas que no podrán exceder del doble del plazo aprobado en el referendo. Nota especial. La Revolución Democrática Pacífica Desarmada quedará en la historia como el hecho político más importante de nuestra nación. Es necesario que perdure en el tiempo los monumentos que realcen y le recuerden a las nuevas generaciones que nuestro país saltó en forma decidida a alcanzar una democracia real. Con la ayuda de artistas que apoyen con el diseño, se propone crear un monumento a la Revolución Democrática Pacífica Desarmada, que simbolice la igualdad de derechos para todas las razas y clases socioeconómicas de nuestra nación. A continuación, el artículo propuesto. Artículo transitorio 72. Dentro de los 30 días contados a partir de la declaratoria al pueblo se declara en Revolución Democrática Pacífica Desarmada, se abrirá un concurso nacional para elegir el monumento a la democracia participativa real. El ganador, como un servicio a la nación, tendrá el honor de exhibir su obra en todos los municipios de la nación. No habrá premios económicos. El monumento debe ser tipo valla de 5 metros de largo por 2,5 metros de alto, en lámina de metal repujado, acero, aluminio, etc., y debe contener a. Imágenes o dibujos que identifiquen a cada tipo de etnia y clase social de los ciudadanos del país: indios, negros, mestizos, obreros, empleados, campesinos, ejecutivos, magnates, ciudadanos en pobreza extrema, industriales, microempresarios, fuerzas del Estado, etc. Toda la ciudadanía debe estar representada como un símbolo de inclusión social. En el país cabemos todos. Dentro del mismo monumento, pero en una sección separada, debe contener imágenes o dibujos de ciudadanos que están al margen de la ley, a los que simbólicamente se les invita a entrar a la vida civil y a ser parte integral de la sociedad, en paz y en democracia participativa real. B. Debe contener el texto: democracia participativa real. Por encima del poder del pueblo no hay ningún poder. El Estado es el pueblo. El desarrollo del proyecto por una democracia participativa real, y con ello la declaratoria de la Revolución Democrática Pacífica Desarmada, será un gran aporte a la paz nacional.
Históricamente los grupos armados revolucionarios se han originado como respuesta a la corrupción, desigualdad social y falta de democracia en nuestro país. Los propósitos principales los fundamentan en 1. Lucha contra la corrupción. 2. Más educación, salud e igualdad de oportunidades para el pueblo. 3. Unidad nacional y empoderamiento del pueblo. Entendiendo el pueblo como todos los ciudadanos sin distingo de raza, ni clase social. 4. Más democracia. Con las reformas propuestas a la Constitución Política de Colombia, aprobadas a través del referendo en donde sea el pueblo quien apruebe las reformas, se acerca al logro de los ideales de los grupos revolucionarios auténticos, rompiendo con la base ideológica y filosófica que fundamentan su existencia. Es altamente probable que logrando los objetivos propuestos por el proyecto, los grupos insurgentes entren en un proceso de paz que finalmente nos acerque a una paz duradera. En el proyecto también se consideran procesos de sometimiento a la justicia de las fuerzas criminales organizadas. Se prevé además que de no haber respuesta adecuada al proceso de sometimiento a la justicia por parte de los grupos al margen de la ley, el Estado considere la posibilidad de aceptar ayuda internacional para recuperar los espacios nacionales que están controlados por esas fuerzas. Comité Cívico para una Democracia Participativa Real. Las personas que a continuación se enuncian son el resultado de un análisis y seguimientos de quienes durante el estallido social, mostraron un gran interés por apoyar el cambio en nuestra nación. Los nombres son sugeridos. Es una lista abierta y podrá ser complementada con personas que tengan un real interés en apoyar el proyecto. 1. Piero de Benedictis. 2. William Ospina. 3. Mario Mendoza Zambrano. 4. Margarita Rosa de Francisco. 5. Julián Román. 6. Robinson Díaz. 7. Adriana Lucía. 8. Carolina Guerra. 9. Martín de Francisco. 10. Andrés Parra. 11. Santiago Alarcón. 12. María Paula. 13. Sara Túfano. 14. Leila Sechuffi. 15. Juan Camilo Caicedo Moyá. 16. Mafe Carrascal. 17. Jairo Patiño. 18. Manuel G. Jaimes. 19. Juan Pablo Olson. 20. Tulio Ramírez. 21. Carolina Ramírez Quintero. A pesar que las revoluciones rompen con todas las reglas vigentes y desconocen las autoridades que regulan el actuar del pueblo, es saludable contar con un equipo de asesores que apoyen al Comité Central en el desarrollo del proyecto. Invitados como asesores sobre temas legales y constitucionales. 1. Óscar Mejía Quintana. 2. Gilberto Tobón Sanín. 3. Daniel Mendoza Leal. 4. Miguel Ángel del Río Malo. 5. Alirio Uribe Muñoz. 6. Augusto Ocampo. 7. Juan Trujillo. 8. Doctora Norma Ramos. 9. Nilson. A continuación les presento la encuesta para que sea diligenciada por quienes se identifiquen con el proyecto, y estén dispuestos a ser soldados de la Revolución Democrática Pacífica Desarmada. Soldados como siempre lo hemos deseado, sin armas, sin odios, sin discriminaciones, pero con mucho amor por la patria, y con la segura convicción que le dejaremos a nuestras próximas generaciones un mejor país, el país que soñamos. Encuesta general para inicio proceso democrático pacífico, por favor diligenciar y enviar a... Considerando. 1. La independencia tuvo como resultado real el cambio de amos. De los españoles pasamos a manos de las clases dominantes de nuestro país. 2. Llevamos muchos años protestando y denunciando, pero pasa poco, por no decir nada. 3.
Los grupos insurgentes que han nacido como resultado de los abusos de las clases dominantes han demostrado históricamente que las armas no son el camino. 4. Los intentos de desarrollar una democracia por las vías tradicionales han sido y son bloqueadas por los intereses de las clases dominantes apoyándose en el poder, los medios de comunicación y en la fuerza violenta. El genocidio de la AP es simplemente una muestra. 5. El pueblo no es consciente del poder que tiene como constituyente primario, y a cambio le ha entregado el poder a las clases dominantes, que a base de corrupción y abuso de poder se han robado los impuestos y la riqueza nacional. 6. Nuestra constitución política del 91 ha sido reformada más de 50 veces sin consultarle al pueblo. 7. Es necesario hacer una reforma integral a la constitución política, cerrándola de tal forma que sea únicamente el pueblo quien la pueda reformar. 8. Las condiciones actuales que permiten reformar la constitución están diseñadas para que sea únicamente la clase dominante quien la pueda reformar. 9. La historia ha demostrado que los pocos cambios que algún gobierno ha realizado a favor del pueblo, el gobierno de turno los anula si es su interés. Es previsible que los cambios que el gobierno actual logre realizar, en caso que la extrema derecha gane las próximas elecciones presidenciales, los retrocederán acomodándolos a sus intereses político-económicos. 10. Es vital fortalecer la constitución política de Colombia a través de reformas que obliguen al gobierno de turno a respetar las decisiones del pueblo, sin importar de qué corriente política sea. Que el problema central de nuestra sociedad no sea quien nos gobierne, sino que se respete la Constitución y las leyes. 11. La paz como bien supremo de la sociedad solo se logra con una constitución fuerte y cerrada, impidiendo que las fuerzas contrarias a la paz la cambien a su conveniencia. 12. La salud como derecho esencial de la sociedad se ha convertido en un negocio, hoy no somos pacientes, somos clientes, además, mal atendidos. 13. Es el momento de iniciar una revolución democrática pacífica desarmada, considerando que el gobierno actual es progresista y se encontrará apoyo por lo menos parcial. Por favor, sírvase responder las siguientes preguntas, considerando que el proceso se desarrollará a través de los medios alternativos y redes sociales de manera pacífica y sin exposición directa a la violencia física. RDP de igual, Revolución Democrática Pacífica Desarmada. Preguntas. Por favor, responde cada una de las preguntas, según sea su decisión. Sí, o no. ¿Cree usted en la posibilidad de hacer una revolución democrática pacífica, apoyándose en la tecnología para evitar la exposición a la violencia? Revolución desde nuestras casas. ¿Considera usted que es el momento de hacer valer nuestra condición de constituyente primario único, el pueblo ejerce su poder? ¿Está usted de acuerdo en iniciar una revolución democrática pacífica desarmada? ¿Está usted dispuesto a participar activamente en comités de trabajo virtual tendiente a organizar el Comité Cívico para una democracia participativa real que impulse la revolución democrática pacífica desarmada? Considerando que los comités de trabajo para iniciar la revolución democrática pacífica desarmada, por organización son limitados. En caso de no ser seleccionado, usted está en condición de apoyar desde sus posibilidades en hacer un aporte a través de los medios tecnológicos, redes sociales, de visibilización del proyecto. Finalmente, por favor, diligencie los espacios correspondientes a sus datos, y envía la encuesta al correo indicado. En la descripción de este video encontrará el link para descargar la encuesta y la dirección del correo electrónico para enviarla. Recuerde, el momento es hoy. No dejemos pasar esta oportunidad de tener un gobierno que apoya el cambio. Si dejamos pasar esta oportunidad, no pierde el presidente, señor Gustavo Francisco Petro Urrego, pierden nuestros hijos y las generaciones venideras, pierde el pueblo. Dios los bendiga y les dé sabiduría para afrontar este reto histórico.